Muchas gracias a todos por acudir a este coloquio que va a tener, digamos, también su conexión musical, ¿no? Vamos a hacer un orden un poco extraño hoy, comparado con otros coloquios y tal. Vamos a empezar por música. Entonces tenemos un poco la suerte, luego ya contaremos un poco todo el proyecto, cómo ha surgido, la idea de Samuel, Beatriz, etc. Vamos a empezar escuchando a Samuel Diz. Samuel Diz es un joven, pero ya muy sembrado, investigador sobre música, muy centrado en la generación del 27, sirio, etc., ¿no? Él ha hecho un trabajo específico sobre esto. Entonces, vamos a empezar escuchándole y luego intervendrán las otras personas en el coloquio, etc. Así que muchas gracias y damos paso a Samuel.
tan especiales que nos unen hoy en este círculo con un gran compás, podríamos decir. Me parecía que comenzar con música de Manuel de Falla era la forma más propicia de presentar a Rosita García Scott, a la persona que de alguna forma nos une en todas estas relaciones. Rosita fue una de las principales pianistas de la década de los 30 en España, discípula de Manuel de Falla. Había estudiado con él, especialmente había desarrollado toda su carrera compositiva, todas sus partituras, que después, lamentablemente, muchas de ellas se quedaron en España en su exilio mexicano y desaparecieron durante la Guerra Civil. Con Manuel de Falla la relación fue muy estrecha de Rosita con él, al igual que con su marido Jesús Baligay, con el que se casó en el año 1933. Voy a tocar 3 piezas, esta primera un poco para ubicar a Rosita y su vínculo con Manuel de Falla. La segunda pieza que voy a interpretar es una adaptación que he hecho para guitarra de una obra publicada en su momento en el año 1926, que fue estrenada en Las Palmas de Gran Canaria por Gustavo Durán al piano y por Josefina de la Torre en voz, cantando la canción. Es un poema de Lope de Vega que el propio Gustavo Durán musicalizó y que se publicó, fue una de las pocas partituras que se publicó en la emblemática revista Litoral de Emilio Prados y Alto Laguirre, y esa partitura se publicó en el año 26, el mismo año del estreno, y después descubrimos el por qué esta partitura, cuál es toda esa relación entre Gustavo Durán en este mundo, ¿no? En este mundo de Rosita y de la Galería Viana. Y otra transcripción, pero en este caso una transcripción original de la propia Rosita García Scott. Ella escribió, entre sus diferentes obras que trabajó con Manuel de Falla, una obra en 4 movimientos para piano, y uno de esos movimientos lo transcribió junto a Regino Sainz de la Maza, que fue uno de los guitarristas de la generación del 27, íntimo amigo de Federico García Lorca y de todo
grupo de la residencia, realizaron una transcripción para guitarra fechada en diciembre del año 33. Lleva por título Española y fue una de las partituras que, creo quizás la única partitura que se publicó de Rosita a su regreso a España en el año 65. Originales para piano, que vuelvo a decir, en ese momento histórico ya existía esta transcripción original para guitarra. Así que con esta tercera pieza nos introducimos en este mundo de la propia Rosita como música, como discípula de Manuel de Falla, para después dar paso a la otra cara de Rosita, prácticamente desconocida todavía a día de hoy, y de un valor incalculable el legado que nos dejó como galerista y como gestora cultural, podríamos decir. Así que esta despedida puente de Rosita como música para ya irnos después a México. por estar aquí.
aquí, tomo el testigo musical de Samuel y de Rosita para desvelar esa otra cara que es la que nos reúne hoy aquí a todos. Quiero partir del juego y de la figura del círculo, que además forma parte del título de esta fantástica exposición que tenemos ahora mismo en la Galería La Caja Negra, que es que el círculo es una forma muy favorable, ¿no? Favorable siempre por lo propicio y por la calma que traslada, ¿no? Como forma. Y en ese sentido, podremos hablar de diferentes círculos vitales, nuevos círculos que se abrieron pues en otros países. El círculo propio de las personas que estamos hoy aquí, muchas de ellas nos conocemos, otras os conocéis a través de nosotros, pero todavía no sabéis quiénes sois, y tomar un poco esa figura del círculo y ir un pasito un poco más allá. Si de alguna forma tomamos el círculo y la figura de Matías Guerri y la figura de Rosita y lo superponemos, tenemos las intersecciones, ¿no? Esos espacios fantásticos donde se producen los encuentros, y ahí surge, y ahí nos encontramos con la Galería Diana, que es pues, esa galería que nos reúne hoy aquí. Siguiendo en la metáfora de las intersecciones, podríamos decir que tenemos una intersección viva a mi izquierda en Diego García Elío. Él, digamos que habita en la intersección de una generación que proviene del exilio mexicano y una nueva generación, ¿no? Ahí está, ahí habita en esa intersección. Tenemos a Fernando Cordero, que está en una intersección entre el mundo del arte en España y en México, ahora mismo también con otra galería en México, proyecto paralelo, muy bien nombrado además. Y por otro lado tenemos a Samuel, que habita, como hemos podido ver, en la intersección entre su parte musical y su parte investigadora, ¿no? Pero son siempre personas las que van uniendo y que hacen que esos círculos y que esas intersecciones se produzcan. Estoy mirando fijamente a Elena Faveiro, porque ella, que está hoy con nosotros aquí, nos puso muy amablemente en contacto en un viaje que Samuel y yo hicimos hace poco más de un año a México, y nos puso en contacto con Fernando. Y entonces, para empezar esta mesa redonda, volviendo otra vez a la figura del círculo, esto que hemos hecho aquí, hay una barrera que ahora mismo hacemos así y desaparece, en la que pues ustedes también colaboran con nosotros y creamos una mesa redonda entre todos, porque ahí del otro lado también hay personas que hacen, y como en el caso de Elena Faveiro, que ya he mencionado ahora, está María Teresa también, bueno, personas que han sido muy importantes en este proceso, y lo que sí me gustaría es que Fernando, de alguna forma, explicase por qué estamos hoy aquí, ¿no? De alguna forma lo estabas contando antes, que cuál es esa conexión a través de Elena, cómo surgió y por qué. Surgió, como surge en casi todas las cosas, por un proceso de amistad. Por un proceso de amistad o de afinidad, como suelen surgir las cosas, digamos, de una manera natural. Nosotros tengo mucha amistad con Elena desde hace mucho tiempo, de hecho vacacionamos juntos en invierno, en vacaciones extrañas que hacemos, etc. Y entonces tenemos amistad desde hace mucho tiempo. Es decir, yo debo decir que tengo una vocación gallega, mi abuelito era gallego, pasé todos mis veranos en Galicia, entonces nos une, digamos, nos une Galicia de alguna forma. El asunto fue un poco rocambolesco porque de repente vosotros estabais en México, entonces por la amistad con Elena os acercasteis, nos conocimos, entonces me contasteis el proyecto de trabajo sobre la Galería Diana. Yo he de reconocer que no tenía ni la menor idea sobre la Galería Diana, porque no... Y de hecho en México todavía mucha gente no conoce porque no ha quedado una memoria, bueno, lo que pasa, no ha quedado una memoria fuerte, ¿no? Entonces, el hilo se quedó ahí, tuvimos alguna relación y tal, y de repente nosotros pensamos hacer la exposición sobre Matías, que es un artista con el que nosotros llevamos trabajando, con el legado familiar desde hace 8 años, en el que hemos trabajado con intensidad. Y al hacer esta tercera exposición, que era un poco los círculos de Matías Guerri, que era como dibujar el artista a través de obras de otros artistas que él tenía como colección, o más bien como los intercambios que suelen hacer los artistas o la gente con la que trabaja, de repente aparecen 2 tarjetitas de invitación de la Galería Diana, diseñadas por Matías Guerri
para ver una exposición de Pedro Pablo Preus y otra de Pedro Filieder. Son dos pequeños papelitos y ahí fue cuando yo os comento, ha aparecido esto, que ya vosotros conocíais bien, etcétera, etcétera, y dijimos, pues podríamos hacer algo algún día, y ahí fue un poco todo el desarrollo de esta relación. Yo nada más que me quiero extender un momentito sobre los papelitos, porque son dos papelitos mínimos, pero muy significativos en la obra de Matías, porque son, las invitaciones son unas tipografías muy simples, pero hechas a modo de poesía concreta. No están aquí. Están aquí, están ahí en una vitrina. La poesía concreta es un eje fundamental en el trabajo de Matías Geriz. Él, de hecho, participa, hace poemas concretos, tiene un gran archivo de poesía concreta, que ahora mismo está en el Archivo La Fuente, en parte en el Reina Sofía. La poesía concreta es la ubicación del lenguaje en el espacio como si fuera una arquitectura. Este eje de la poesía concreta y de la ubicación en el espacio como si fuera una arquitectura son los dos ejes sobre los que se construye toda la obra de Matías Geriz. Matías Geriz participa con el poema del oro, con el poema concreto que hay en el Museo del Eco, es decir, en una multitud de iniciativas, pero ahí, concentrada en esa disposición, en esa ubicación de texto en el espacio, está un poco el germen. Este fue un poco el origen, el detonante de todo el trabajo con el que venían y un poco la conexión nuestra, digamos nuestro círculo. Y en ese sentido se suma una conexión además, ¿no? Que es que teníamos la suerte, la coincidencia que Diego, a quien también conocimos en nuestro viaje a México, pues también estaba aquí, y él de alguna forma completaba una parte muy importante para nosotros, que era pues toda la parte familiar. Cuenta un poco, Diego, quiénes eran tus papás y quién era Rosita García para que lo sepan por ti mismo. Bueno, muchas gracias, gracias por convidarme a esta charla. Bueno, yo creo que los círculos también son una casualidad. Y esto es una casualidad y una enorme casualidad para mí, porque debo confesar que aunque yo soy sobrino cercanísimo de Rosita García Scott, he aprendido mucho más sobre ella gracias a esta casualidad y a la investigación que han hecho y a su visita en México a casa, que lo que yo sabía. Y son razones quizás familiares, cosas que van sucediendo a lo largo de la vida, por lo cual yo no tuve, bueno, y también hay que decirlo, de edad, sin presumir nada, desde luego, porque cuando Rosita vuelve a vivir a Madrid, pues yo estaba recién nacido, entonces yo no la conocí en aquel entonces, pero lo que sí puedo decir es que me hablaron poco de ella en la familia. Era una familia pequeña. Yo soy hijo del exilio español, de la guerra, por parte de madre y de padre. Esto es por parte de mi padre. La familia García Scott llegó a México con mis dos abuelos, mis dos bisabuelos, sus 4 hijos y hijos de ellos, de algunos de ellos, entre ellos mi padre siendo muy pequeño. Entonces, Rosita, ya casada con Jesús Validay, de quien he estado hablando, de que yo sí sabía que había sido, pero eso porque lo sabía por la familia, pero también porque lo sabía como mucha gente, había sido alumna de Falla, había estado en la residencia de estudiantes, su marido Jesús Validay era un experto musicólogo, publicó muchos libros en música en México, en el Fondo de Cultura Económica, un libro, una especie de biografía de Chopin, luego la aventura de Chopin por las Islas Baleares. En fin, era un personaje conocido, ¿no? Y desde luego muy conocido en el ámbito de mi familia, García Scott, sin que fueran particularmente cercanos, ¿no? Pero bueno, mis referencias a ellos siempre estuvieron ahí, hasta que en un viaje que hice yo aquí a Madrid, en el 79, mi primer viaje, digamos, solo, ¿no? Sin padres, vine a saludarlos, los vine a ver por encomienda de mi padre y estuve con ellos en su departamento que era en el Paseo de La Habana. Y bueno, ahí nos conocimos y charlamos y realmente ahí fue mi primer encuentro con ellos, ¿no? Y a partir de entonces averigüé o estuve enterándome un poco más.
Entonces, como les decía, ellos venían de la familia, cuando llegaron a México, mi abuelo, Felipe, bueno, padre de mi padre, hijo único, mi tío abuelo Blandino, que fue el único de esos hermanos que peleó en la guerra. Mi abuelo no, porque era diplomático y no estuvo en España durante la guerra. Blandino sí. Tuvo 3 hijos en México, que son mis tíos. Y luego Rosita no, y el otro, el mayor, mi tío Miguel, tampoco. Con lo cual, la familia siguió siendo muy pequeña y sigue siendo muy pequeña. Y para que no se peleaban entre ellos. Eso suele suceder en las mejores familias y quizás mucho en las españolas, me temo. O por lo menos suele ser común. Entonces, una parte de la familia dejó de hablarse y de estar en relación con Rosita y Jesús, con lo cual no continuó tampoco por ahí una historia, ni la galería, ni nada, ¿no? Pues la galería para mí realmente ha sido un descubrimiento muy reciente, porque no es una galería en efecto referencial en México y no existe ningún vestigio de ella. No se hicieron mayores publicaciones, más que unas cuantas que han ido recopilando, estas tarjetas curiosas, algo en prensa, ¿no? Pero lo que sí han hecho ustedes con su investigación es una biografía de la galería, donde yo pude ver en estos días a la gente que participó en las distintas exposiciones. Y eso sí que es muy curioso, porque entonces sí resulta una galería totalmente fundacional de una época en el país, en México, y una galería que reúne a artistas y pintores, básicamente, de distintas nacionalidades, pero todos muy relacionados entre sí, y quiero decir con esto que además estaban todos muy relacionados al exilio español en México. Entonces, ahí sí que hay un punto, un común denominador, ¿no? que vuelve el tema de investigación de la galería como tal y que da fuente o origen en parte, muy relativa, pero en fin, en parte a esta exposición, pero que podría darlo a muchas otras exposiciones, que es un proyecto fantástico que están desarrollando y que ojalá que algún día se pueda cristalizar. Y entonces, ahí sí que hay pintores, por ejemplo, Matías Gueritz. Bueno, Matías Gueritz no era un refugiado español, ni muchísimo menos, pero llegó a México y llegó mucho después, pero llegó refugiado de España, o exiliado de España de alguna manera, porque tuvo aquí problemas políticos serios en la época de la posguerra, de la dictadura, y volvió a México, y se fue a México, eligió México como destino. Entonces ahí se relacionó a un montón de gente del exilio, que ya eran una comunidad, y supongo que por esa razón llegó como primer punto de exposiciones, ni siquiera de exposiciones, sino de encuentro con el mundo artístico de la época, a la Galería Diana. Pero luego hay otros, muchos, y pintores mexicanos y pintores españoles, algunos refugiados, Lucinda Urrusti, por ejemplo, que empezaron a exponer en esa galería, y luego fueron saltando y se fueron yendo a otras, y desarrollando su vida artística a lo largo de los años, unos con mayor éxito y otros con menos, ¿no? Pero bueno, yo sí me he enterado que ahora que esta galería fue un punto de reunión importantísimo para un movimiento artístico mexicano que, bueno, en parte ahí se empezó a fraguar, ¿no? El otro tema del que yo puedo hablar, pero yo creo que no sé cómo quieres, Marco. Me extiendo, pero no, era un poco así. A ver, a mí me da un poco de vergüenza, lo hablé con Samuel antes de venir a participar aquí, no poder aportar mucho de mi tía, a pesar de ser mi tía, es decir, porque no la traté. Pero lo que le dije a Samuel es que yo lo que podía contarles un poco lo que significó el exilio en México y sobre todo las comunidades artísticas con las que sí, que yo he tenido relación, pero mis padres tuvieron mucha relación del exilio en México y las anteriores incluso, ¿no? Entonces, en la medida en que eso les pueda interesar, platicarlo, charlarlo, preguntar cosas, de eso sí que les puedo contar mucho, ¿no? Yo tengo mucho más conocimiento del mundo editorial y del mundo literario del exilio que del mundo de la pintura del exilio, aunque algo, desde luego.
y también de la música, ¿no? De la música también, el exilio español aportó todo a México, la verdad, en términos de arte. Es decir, la maravilla, ahora que escuchaba yo a Samuel tocar, sobre todo esta última pieza fantástica de Rosita, y tan española a la vez, ¿no? La suerte que tuvieron esos mundos aquí, la residencia de estudiantes, la generación del 27, ¿no? Toda esa efervescencia maravillosa, pero se acabó. La tuvimos nosotros al recibirla en México, ¿no? Entonces en México sí que hizo y dejó una huella profundísima, y se fundaron de todo, fue importantísimo el exilio español. Entonces, yo creo que eso, bueno, pues en todos sentidos está muy presente y muy vivo hoy en día. Y ahora que la efeméride o el aniversario, digamos, de los 80 años del exilio, aparentemente aquí va a tener algunas, no sé, va a convocar, ¿no? No sé qué vaya a pasar, pero sí, si pasan ciertas cosas, creo que van a convocarse un montón de actos, ¿no? Alrededor de eso. Si pasan otras, creo que nada. Pero en México sí que se están preparando un montón de actos, de cosas alrededor del exilio, y publicaciones. Incluso nosotros en algunas participaremos como editores, que es lo que yo soy. Y bueno, se va a hacer una revisión muy a fondo de todo lo que significó allá. Para nosotros, desde luego, fue una sorpresa enorme cuando ya quería que Samuel compartir también esa parte, ¿no? Cuando llegamos a México, tirando un poco de los hilos, principalmente por tu parte, toda la parte musical, ¿no? Y esa interdisciplinaridad que vivía la generación del 27 aquí, obviamente estaba presente también allí, no solo en la convivencia de esos círculos que casi vivían en los mismos edificios, ¿no? Compartíamos, sino también en entender el arte desde esa óptica de interdisciplinaridad, y de repente, claro, nos encontramos con este otro papel de una Rosita que aquí casi no, bueno, pues sí se mencionaba, pero casi no se conocía. Y claro, cuando empezamos a indagar, nos cuenta un poco, si quieres, Samuel, cómo fue esa parte y con qué sorpresa nos encontramos, que es un poco la que compartíamos también con... Bueno, como habíamos comentado, Rosita era un hombre muy destacado en la música en ese instante. Ella llega a México, llegó justamente, elegimos también esta fecha dentro de esas casualidades de los círculos, porque justamente esta semana son los 80 años de la llegada de Rosita García Escota a México. Y ya llegó Jesús, su marido ya estaba en México, fue uno de los fundadores de la Casa de España. Y Rosita llegó 6 meses más tarde. Ella estaba en París junto al resto de la familia de Diego, su papá, su abuelo, etc. Y Rosita llegó el 6 de abril de 1939 al puerto de Veracruz, acompañada de un hombre fundamental en esa época, un británico, John Brand Trent, que era un hispanista muy íntimo de Manuel de Falla, había escrito y defendido mucho sobre España. Y entonces el matrimonio, Jesús y Rosita con Trent eran íntimos amigos, y entonces Trent, con la facilidad que tenía para desplazarse con su pasaporte británico, pues regresa a Europa para ayudar a que Rosita llegase a México. Hay un libro fantástico que se llama México, New Country with Old Friends. México, un nuevo país con viejos amigos. Este libro está dividido en 2 partes. La primera es el primer viaje que Trent realiza a México, y la segunda, todo el viaje con Rosita para llegar a México. Es muy curioso que en todo el libro en ningún momento aparece el nombre de Jesús Valiay ni de Rosita García Escota. Hay que leer entre líneas para descubrir, sabiendo la historia de ellos, encajan todas las piezas a la perfección y se conoce toda la historia, etcétera, por los estudiosos del exilio, pero en ningún momento los menciona. De ahí Rosita da su primer concierto, su debut, en el Palacio de Bellas Artes de México, tocando Falla, como no, la música de Falla siempre acompañaba sus programas, y realiza una serie de conciertos durante los 10 primeros años que está en México. Poco a poco, y ella en los pocos testimonios que hay de Rosita, manifiesta su miedo escénico. Eso se pudo también unir
y esto ya es una suposición personal, a un escenario mexicano en ese momento a nivel musical muy masculino, podríamos decir, y entonces pues podría tener todavía mayores dificultades en ese ámbito musical, pero el ámbito pictórico femenino en ese momento en México estaba existiendo una revolución, ¿no? Con nombres muy importantes, como en ese momento ya estaba Leonora Carrington con muchísima fuerza. Entonces, como todos los exiliados, por un lado, las maletas sin hacer prácticamente pensando en el regreso a España, y por otro, con muy poco dinero, viviendo el día a día. Entonces llegó un momento en el que un banquero bastante destacado de México les ofreció a Jesús y a Rosita, creo recordar que eran 20.000 pesos, para que ellos destinasen en crear un nuevo negocio, para lo que quisiesen. Entonces, gracias ahí también, ahí entra otra figura de otro exiliado, pintor, Arturo Souto. Entonces deciden crear una galería de arte. Esta galería de arte se sitúa en Reforma 489, hoy en día es un edificio emblemático de la Ciudad de México, un nuevo edificio emblemático, ya que el edificio original de la Galería Diana no existe. Yo creo que fue en el 85 con el terremoto que desapareció y se creó la Torre Mayor, que es una de la zona financiera muy destacada. Y entonces la galería a principios del 55 se abre y la primera exposición, bueno, antes de entrar en eso, se abre y en todos los libros que existen, que se menciona en la Galería Diana, yo llevo tocando la música Rosita unos 10 años ya casi, y entonces siempre leyendo, y era como de la Galería Diana muy poco se hablaba. Y Beatriz y yo somos pareja, esto es uno de nuestros proyectos personales a nivel compañeros de inquietudes y de viajes y etcétera. Entonces se unió nuestra curiosidad por descubrir qué había pasado con esa galería. Todas las pequeñas fuentes que existen o son incorrectas o son muy breves. Ahora diremos por qué son incorrectas. Entonces nos planteamos viajar a México para trabajar desde allí. Viajes a la hemeroteca, entrevistas personales, intentando buscar catálogos, fotografías. Así dentro de esas entrevistas fue pues como conocimos también a Diego. Nos fuimos a Zonamaco, donde conocimos a Fernando, que Zonamaco es el paralelo a Arco aquí en Madrid, digamos, con su sección también de arte moderno, y entonces allí pues también vimos algunos cuadros, intentando a ver si encontrábamos algunos cuadros de Diana. Diana tuvo una trayectoria, no tenemos el fin exacto, tenemos una historia sin fin todavía, estamos buscando el fin. Sí nos referimos al fin exacto con el día exacto en que cerró la galería, pero sí que hemos reconstruido la historia de la Galería Diana, un proyecto que estamos ahora con Sueños, uno de esos sueños que hemos mencionado Diego. Es un sueño tópico, pero sería crear una exposición bilateral México-España, reconstruyendo la historia de la galería con las obras originales que en la galería se vendieron. Ese es nuestro sueño utópico en el que estamos trabajando. Esto es un borrador del proyecto en el que estamos trabajando, de toda la investigación que hemos conseguido desarrollar. Entonces, del 55, que es la primera exposición que tenemos datada, al 64, hemos conseguido información de 61 exposiciones con alrededor de unos 75 artistas. Decimos alrededor porque algunas de ellas fueron colectivas y entonces es un poco más complejo, ¿no? La primera exposición de Diana fue con Roberto Fernández Balbuena. Era un hombre bastante destacado del exilio, había estado muy vinculado al Museo del Prado, con todo un nombre bastante destacado. Su mujer era Elvira Gascón. Elvira Gascón también después fue un hombre fundamental en México, en el fondo, etc. Y Gascón participa en la segunda exposición de Diana. La segunda exposición de Diana, digamos que entra dentro de ese movimiento femenino de la pintura que estaba anteriormente mencionando, ya estaba en ese momento el Salón de la Plástica Femenina, etc. Y participan 6 mujeres. Entre esas 6 mujeres estaba Gascón, estaba Cordelia Rueta, un nombre muy importante, Leonora Carrington, Alice Rahón, otro nombre importantísimo, una mujer de la que nadie conoce nada, o todavía no hemos encontrado a alguien que nos diga sobre ella, que es Solange de Forge.
Solange de Forge, no hemos conseguido nada, nada. No sabemos, quizás no lo sabemos. Y una desconocida en México, Remedios Varo. Wow. Remedios Varo, en esa primera exposición colectiva de mujeres, expone dos cuadros, uno de ellos es este, de temática puramente musical. Remedios Varo era otra exiliada española, de origen catalán, que en España se conoce muy poco sobre ella, y en México, si decimos un nombre femenino de pintura, Frida Kahlo, a nivel conocido, y segundo, importante, Remedios. El éxito de la sorpresa de la pintura de Remedios conllevó que Remedios realizase su primera exposición individual en Viana. En esa primera exposición de Remedios vendió absolutamente todo y consiguió 100.000 pesos, que en el año 56 era una barbaridad. Hay una carta que le escribe a su madre y le dice... Sí, hay un testimonio muy lindo en una carta que le escribe a su madre y le dice: mamá, pídeme lo que quieras, porque ahora mismo, de verdad, esto es mucho dinero y no sé si voy a volver a tener este dinero nunca más. De verdad, mamita, pídeme lo que quieras porque estaré encantada de dar, pero no, o sea, fue para ella, claro, un momento... eso, una de las primeras sorpresas que tuvimos, ¿no? Al empezar a indagar y ver los nombres de las personas que realmente habían expuesto. La Galería Diana nos la encontrábamos en diferentes artículos con un nombre precioso, de galería de bolsillo, decían, por el tamaño que tenía. Era una galería muy pequeña, pero con un cuidado exquisito en lo que era la selección de artistas que allí exponían, con lo cual, de forma natural, por el propio espacio, se convirtió en una galería debut para artistas que quizás no tenían obra suficiente para hacer una galería más grande, pero sí para hacer algo más pequeño. Entonces se convirtió pues, en galería debut de muchos artistas muy de renombre después que querían exponer en las grandes galerías de la época, entre ellas pues, la de Antonio Sousa, que en este caso pues, es el padrino. Círculos, ¿no? Estábamos hablando de intersecciones. Adelante. En la Galería Antonio Sousa se celebró la exposición de los Hartos, de la cual tenemos también en la misma vitrina los dos manifiestos, y es una exposición que promociona Matías Gueriz de artistas con H que estaban hartos del arte con H. Entre los expositores había un niño de 7 años, una gallina que puso un huevo, una empleada de hogar, un Friedeberg que hizo una mesa. Es una exposición muy conceptual a la que Picasso le envía un telegrama en el que dice: yo también estoy harto de ser artista con H. Es una exposición mítica e importantísima porque es una exposición conceptual que rompe con el mercado y se hace en la galería. Con un concierto de Boy con H. Que hay una foto de esta mujer dando los conciertos. Sí. Sí, pero concierto de Boy con H. Entonces, retomando lo que estaba diciendo Beatriz, que se apunte que es uno de los subtítulos para nosotros de la Galería Diana, era la Galería Bolsillo de debut. Entonces, Remedios Varo como primer nombre de debut. Pero claro, seguimos sacando hemeroteca, entrevistas, etc. y nos encontramos con Ángela Gurría. Debut de Ángela Gurría. Ángela Gurría, si ustedes van al Museo de Arte Moderno de México, que es más pequeño que el Reina, pero digamos que la filosofía es paralela, se encuentran con las esculturas, con los caracoles de Ángela Gurría, preciosos, enormes, allí fuera, ¿no? Descubrimos con investigación que no fue la primera, pero sí entrevista personal realizamos y lo guardaba en el corazón como su primera exposición, Lucinda Urrusti. Sí, Lucinda Urrusti, otro círculo. Este libro nos lo regaló muy amablemente. Yo cuando estuvimos en su casa, porque está editado con la editorial del Equilibrista, que es la editorial de Diego, y hoy lo traemos aquí de vuelta en estos círculos, firmado por Lucinda Urrusti, que fue ahí está el viaje que hicimos para conocerla. Ella nos recibió en su taller, pueden pasarlo si quieren. Nos recibió en su taller y curiosamente ella nos compartía que era su primera exposición. Luego en la prensa encontramos que no, que había hecho una exposición anterior,
pero había sido bueno, pues un espacio público, con lo cual entendemos que es como su primera exposición en una galería. La que como consideraba artista. ella. Exacto, ¿no? Entonces ella decía que sí, para ella su primera exposición también había sido en la Galería Diana con Rosita García Scott, y nos compartía anécdotas de ese México, un México completamente diferente, y nos daba muchos datos sobre Rosita y sobre la galería, con eso que era, además de ser una galería, era un punto de encuentro de todo el círculo de exiliados que se reunían ahí, pues también a la tertulia. Había un cafecito al lado que se llamaba Flaminia, donde iban a tomar su café, y se reunían allí y luego paseaban, decían, por el Paseo de la Reforma hasta altas horas de la madrugada, ¿no? Esa vida bohemia que hacían al cerrar la galería, ya paseaban por allí. Continuando con nombres, ayer mencionábamos Felipe Orlando, también otro nombre destacado, un cubano, que también expuso en Diana. Quería mencionar también hoy, por otra casualidad de otro círculo completamente distinto, una mujer con una biografía brutal, se llama María Teresa Toral. Antonina Rodrigo escribió, una historiadora especialista en las mujeres españolas del 27, escribió este libro que curiosamente está descatalogado, está allá afuera, no hay ejemplares en el mercado, y el otro día hablando con ella nos decía, pues os dejo uno, voy a estar en Madrid unos días antes, así que lo acabamos de recoger en el hostal. No puedo ir a la galería, pero os dejo un libro y digo, bueno, perfecto, ya sabes. Y María Teresa Toral, en el momento de llegar a México, se dedica también hace grabados y hace una exposición. Pero quizás vamos a hablar de la exposición que realmente nos llevó aquí, que fue la exposición de Pedro Friedeberg. Pedro Friedeberg es uno de los nombres vivos actuales del arte en México, vive en la Roma, esa zona de la Ciudad de México tan conocida hoy en día por la película Roma. Y también Pedro Friedeberg nos recibió en su casa, en su estudio, le pudimos entrevistar, y ahí fue donde descubrimos en esa entrevista que él guardaba perfectamente la documentación de la galería con ese programa diseñado por Matías Goeritz que hoy podemos ver aquí. Y entonces Friedeberg nos habla de los cuadros que había vendido 4 cuadros. 3 cuadros se los había vendido a amigos de su papá, por lo que él entendía que eran compromisos familiares, pero un cuadro se lo había comprado un coleccionista de arte privado de Nueva York, de nombre Gustavo Durán. Entonces en ese momento yo le digo, ¿Gustavo Durán, músico? Y él, no, coleccionista de arte. ¿Gustavo Durán, que se habló de él como espía comunista? No, era coleccionista. Gustavo Durán, que estuvo muy involucrado en la guerra civil en España, porque doblar las campanas de Hemingway, etc. No, era coleccionista de arte. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Otro círculo. Y entonces Gustavo Durán tiene 3 hijas que viven en Inglaterra. Entonces le escribo a una de sus hijas en ese mismo instante, y la respuesta de una de sus hijas me envía la foto del cuadro que Friedeberg había vendido en su primera exposición. Después, eso fue en el año 59, 2018, después de 50, 60 años, habíamos encontrado el primer cuadro vendido de su exposición, ¿no? Un cuadro que había salido en la prensa por Margarita Nelken, en la prensa mexicana había salido toda la crítica. Y entonces, pues, ese es uno de los muchos cuadros que dentro de toda esa utopía de reunirlos y hacer una exposición para mostrarlos, ¿no? Un poco el trabajo y también esas casualidades y esos agradecimientos de la vida. Hago un inciso también, Friedeberg, que es un artista de personalidad muy propia, muy particular, un mundo mágico, a caballo entre un surrealismo muy propio, y que sin embargo vive la aventura warholiana, porque él tiene un momento en Nueva York donde es un gran personaje, es un artista que habría que volver a traerlo quizás a Europa, quizás volver a traerlo a Alemania, a España, para que se conociera un poco, porque desarrolla una obra que tiene un punto pop y un punto surrealista muy peculiar, ¿no? Pero un mundo muy warholiano casi. Warholiano digo porque su actitud, sus trajes, sus performances, sus muebles, etcétera, tienen su casa. Yo no sé a dónde irá a parar toda esta investigación, si finalmente conseguiremos la utopía, no la conseguiremos. Lo que está claro es que yo a veces siento que los pasos no los damos nosotros. No sé si es realismo mágico o hiperrealismo mágico ya, porque
Con el caso de Friedeberg nos pasó que a través de un compañero nos dijo, oh, pues mira, id a la librería EXI, librería de arte muy importante en México, sí, y id a hablar con la gerente de la librería y bueno, fuimos allí y nos dijo, mira, yo creo que este libro os va a interesar, nosotros acabamos de llegar, fue casi los 2 primeros días creo que estuvimos en Ciudad de México y el libro era este, De vacaciones por la vida, memorias no autorizadas del pintor Pedro Friedeberg. Memorias no autorizadas, así es él. Entonces, este fue el libro que nos dio, no sabíamos que nos íbamos a encontrar con Pedro Friedeberg en la Galería Diana, y claro, de camino hacia el hotel, en un impulso de tener que ojearlo inmediatamente, nos encontramos efectivamente en una de las páginas, las primeras exposiciones en México. Y de repente, en cierta ocasión en que Remedios Varo vio algunos de mis dibujos mientras yo trabajaba en la sala Margolin, me propuso hacer una exposición y ofreció presentarme a Rosita Baligay, quien dirigía la Galería Diana. O sea, así fueron aconteciendo un montón de momentos mágicos en México, ¿no? Y bueno, pues el libro que también, de vuelta, pues en este caso está firmado por Pedro Friedeberg. La sala Margolin, que ya no existe, pero durante muchísimos años fue la tienda de música clásica importante de la Ciudad de México. El dueño era un alemán que se llamaba Walter Grün, y Walter Grün fue el último marido de Remedios Varo. Y él fue el que comisionó, años antes, aunque eso es un poco otra historia y no, pero él comisionó a mi padre para hacer la única película que hay. Esto es importante. Yo sobre Remedios Varo. La vi ayer. La vi ayer. Llega uno de los momentos. Me parece tan importante que yo te iba a pedir, pero no, ya no te pido. Ya sí. Entonces, otra vez siguen siendo casualidades todo, porque así es la vida, ¿verdad? Pero sí, ella acabó casada con ese hombre, ¿no? Es increíble. Y luego ella murió y él heredó la obra de Remedios y la donó toda al Museo de Arte Moderno. Y luego aparecieron unos descendientes, pues hay un crédito ahí raro de sus familiares, pero hoy está toda en el Museo de Arte Moderno gracias a la donación que hizo este hombre de la tienda Margolin, donde trabajaba Friedeberg. Sí, de hecho la relación entre Friedeberg y Remedios Varo fue muy curiosa, porque Remedios Varo quería una escalera de caracol y Friedeberg había hecho estudios de arquitectura, entonces le pidió a Remedios si podía, le pidió a Friedeberg si podría por favor ayudarle a dibujar exactamente una escalera de caracol. Y, claro, y Friedeberg claro, obviamente pues sí, se prestó, le ayudó y ahí empezó la relación entre Remedios Varo y Pedro Friedeberg, ¿no? Que nos compartía. Y para un poco poner el cierre de la galería, porque la historia es inmensa, también nos encantaría que pudiesen hablar ustedes. En el 65 Jesús y Rosita regresan a España, regresan a Madrid, y ahí ya empieza otra historia, la historia del regreso a España, donde también me encantaría mencionar hoy a otra persona que está aquí con nosotros con todo su corazón y con toda su energía, que es María Teresa Heredia, que es la persona que cuidó a Rosita, que cuidó a Jesús. Rosita murió con 100 años, murió en el año 2002, antes de ayer prácticamente. Jesús murió en el 99 y María Teresa pues con su familia, con su marido, con sus hijas, estuvo al lado de ellos. Y a mí personalmente, desde que conocí a María Teresa, pues hace casi ya 10 años, pues ha sido una de las personas con las que más hemos hablado de Rosita, descubrir a Rosita, el genio de Rosita, la libertad de Rosita. Mira! A cuento venía, Friedeberg. esta es una pieza de Pedro Friedeberg, que es un homenaje a Matías Geri. El homenaje este es el esquema del Museo del Eco, de Matías, este es el laberinto de Jerusalén, estas son las torres de Ciudad Satélite, y este es el cuento que le contaban a Matías de pequeño, que era de un niño que le cortaban los dedos por ser malo. Este es el homenaje de Friedeberg a Matías Geri. Acordaros que tenemos por ahí. Muchas gracias.
Casi nada, ¿no? Y así que fue un poco, pues ese es el fin cronológico de la historia con María Teresa, que hoy está aquí con nosotros, y así que mi beso enormísimo por todo lo que nos has enseñado sobre Rosita, sobre Jesús, porque tus testimonios son uno de los testimonios vivos más importantes que tenemos de ellos. Y entre otras muchas personas que estáis aquí, que también habéis tenido la suerte de conocer a Jesús y a Rosita, y que seguiremos trabajando porque, o sea, lo que nos pasó con Rosita es que de repente, bueno, pues la historia que se conoce también aquí o que más nos ha llegado es qué pasa con Rosita en el momento que desaparece su trayectoria musical. Pues es simplemente que no se ha contado, pero ha existido y hemos visto, o sea, podemos ver el trabajo magno, impresionante que hizo en el mundo del arte y lo que supuso además esa oportunidad, esa galería, aunque pequeña, exquisita, para todo el desarrollo de artistas. Me gustaría también que contaras algo más de la película. Claro. ¿Se puede? ¿No toca o no? Claro, bueno, la película es un cortometraje, es decir, no es larga. Bueno, ganó premios y todo, y fue una película muy curiosa porque es una película muy poética, pero la película son los cuadros. Nunca hay una escena que no sean los cuadros y el movimiento de la cámara a través de los cuadros, entrando y saliendo y buscando detalles, ¿no? Y luego hay una lectura, que es una voz en off, que esa es la voz de mi madre, que lee en voz alta poesía, con la cual van acompañando, digamos, la lectura o la visita a la hora de Remedios, ¿no? Entonces, es es una forma de ver la obra de Remedios Varo, como lo podría ser también a lo mejor en un libro o en una misma exposición, desde luego, en este caso a través del cine. Pero es un corto, no es una película larga. No sé si estáis hablando de lo mismo. Yo he hablado en El balcón vacío. No, yo hablaba de la de... Su papá, Johnny García Scott, y su mamá, María Elisa Lío, realizaron decía, ese cortometraje con la obra de Remedios Varo. Pero yo creo que me les refería gustaba. en El balcón vacío. Bueno, eso sí que es otra historia totalmente. Es una gran... Mis padres hicieron esta película que se llama El balcón vacío, por cierto la van a poner ahora aquí. Ya se ha puesto mucho en España, pero la ponen y también va a haber una charla. En la Casa México hay una casa nueva, ahí, el 30, ¿no? Con un documental además que acompaña la película, que hizo Dolores, que creo que está por ahí, no la veo, pero allá está. Fueron a México con un grupo de televisión española y de la universidad y hicieron un documental alrededor de la película. Y la película es la única película sobre el exilio español, obviamente, en México, ¿no? Hecha por el exilio. Hecha por el exilio. Y es una película donde también suceden un montón de casualidades. Y es muy curiosa porque la primera parte de la película es la guerra, y como la vive mi madre de niña. La segunda parte de la película es propiamente su llegada a México y su vida en México del exilio. Y la tercera parte de la película es su retorno imaginario a España. Pero nunca vuelve. Y eso es la película. Y la película es una película, esa no es un cortometraje, eso es un largometraje. Yo pensaba la de Remedios. Esa es un largometraje y es una película que se hizo con muy pocos recursos y toda la gente que actuó en la película y la gente que participó en la película fueron amigos de mis padres, muchos de ellos refugiados españoles, muchos otros no. Hay nombres que les pueden sonar, Álvaro Mutis, por ejemplo, sale en la película, García Ponce sale en la película, Salvador Elizondo, o sea, gente, pero muchos amigos, ¿no? Solo amigos, ¿no? Y la filmaron los fines de semana, una película que llevó bastante tiempo a hacerse, y que una vez que estuvo terminada, bueno, sí viajó por el mundo y ganó premios y todo, en Locarno, Sexto Levante, en fin, fue una película que tuvo bastante repercusión. Y lo que es curioso, porque eso ¿Y qué año? la película es del 62.
Pero lo que sí es curioso, o es otra casualidad de la vida, es que cuando mi madre había decidido no volver a España mientras estuviera todavía la dictadura. Yo estuve aquí, por cierto, y por eso hablo así, aunque es un poco absurdo, pero estuve aquí visitando, por razones editoriales mías, a María Zambrano, que fue otra exiliada que sí volvió a vivir a España, de las que volvió a vivir a España, en su casa de Antonio Maura. Y estuve ahí con ella y publicamos un libro de ella, entonces fui a entregárselo, en fin, estuvimos varias veces juntos. Y en un momento dado, hablando de cosas y de gente común y de recuerdos y tal, a mí se me ocurrió mencionar algo relacionado a la época del franquismo y mencioné a Franco. Entonces María me hizo un gesto así, me puso así la mano, me dijo, el innombrable. Ya me quedé con el fantasma del innombrable. Pero bueno, mi madre, porque yo lo he nombrado hasta el cansancio, mi madre le hizo, digamos, la promesa, o ella misma se la hizo a mi abuelo, que fue el verdadero exiliado, mi mamá era muy pequeña cuando se fue de España, de no volver a España mientras Franco estuviera. Mi abuelo muere antes que Franco. Pero justo cuando muere mi abuelo, sí volvemos a España, yo ya con mi madre. Y en ese viaje de regreso, que luego da origen a un libro que se llama Tiempo de llorar, y que está también publicado en México y aquí, su regreso ella era de Pamplona, y su regreso a Pamplona coincide de una manera impresionante con el regreso imaginario que está en la película, 20 años antes. Sí, curioso, sí. Y bueno, pues fue muy impresionante para ella. Yo era un niño, pero yo la acompañé en el viaje y vi todo eso. Entonces, esa es la película a la que tú te referías. Y esa es la que se va a poner ahora aquí. Si algún día no se acuerdan del nombre de los padres de Diego, seguro que ustedes en su casa tienen un ejemplar de 100 años de soledad, ¿no? Pues ahí en la dedicatoria tienen los nombres de... La novela está dedicada a mis padres, sí, efectivamente. Johnny García Scott y María Luisa Elío. Emocionante, ¿no? Diego, Tiempo de llorar es... Sí. ¿Lo has escrito tú? No, mi madre. Tu madre. Sí. Sí, aquí está, así que mira, todo el problema. Yo lo publiqué la primera vez en México, y luego lo publicaron así. Hay algunos papeles para que no se queden por ahí. Yo creo que es eso. Gracias. Y bueno, pues es un poco la historia. A mí me gustaría ahora abrir un poco hacia ustedes también, por si alguien quiere aportar algo. Antes, creo, cuando estabas hablando con María Teresa, ha hecho el gesto como que iba a decir algo y yo me he quedado con... Por favor. Sí. No me atrevo. No vengo ni preparada. Bueno, da igual, pero tú las has conocido muchísimo. Sí, pero no sé si han visto el catálogo de la exposición que se hizo. Bueno, ya me veis todos, que tengo la voz así porque estoy con quimio. Pero hoy tengo una alegría. O sea, yo llevo varios años luchando con esta enfermedad, pero hoy he tenido la alegría y por eso he podido venir. Porque me han dado una ligera esperanza de que hay un tratamiento, porque últimamente estaban fracasando todos y hoy me han dado esa alegría. Por eso, pues bueno, no puedo decir, pero vamos a... No digo que desahuciada, pero casi. Pero bueno, no voy a hablar de eso. Lo que quería decir es que en el catálogo este de la exposición que se hizo en honor de Jesús Galigay en la residencia, yo escribí una carta porque el día que murió Rosita, mi impulso cuando vine de la residencia fue meterme en el comedor yo sola y escribirle una carta. No sé, fue algo que me salió de dentro del alma. Y la guardé, pero no con idea de publicarla, ni muchísimo menos. Fue una carta de despedida de ella.
Y al cabo de unos años, cuando se hizo la exposición, bueno, está ahí la carta. Si quieren la leo, porque yo creo que es mejor leer la carta que no explicarla yo, porque es que creo que lo explico muy brevemente en la carta. Habéis convocado todo. No hemos sido nosotros, yo no sé qué lo Aquí se va uniendo poco a poco. Los círculos. No es. Bueno, en recuerdo de mi querido Rosita y Jesús, lo que pasa es que la carta es lo otro, la carta es esta, yo creo que con la carta es suficiente. Lo que tú quieras. Sí. Bueno, cuando quisieron preparar la exposición esta, vinieron de la residencia, la directora actual, el anterior, y me pidieron que escribiera algo sobre Rosita y Jesús, sobre todo sobre Jesús. Yo dije, yo estaba también ya con quimio, y dije, yo no estoy en condiciones de decir nada, ni de escribir nada, de verdad, no me encuentro con fuerza. Y de pronto, tanto insistieron, dije, bueno, yo escribí una carta cuando murió Rosita, la tengo guardada, dice, pues sácala. Y cuando la leyeron, dice, pues estupenda, por la hombre, pues esa. Y entonces eso es lo que se ha publicado, y bueno, la voy a leer a ver si mi garganta me lo permite, y a ver si puedo leerla. Y bueno, esto fue lo que puse. Mi querida Rosita, te conocí hace mucho tiempo. Yo empezaba una nueva vida lejos de mi tierra y con un largo camino por recorrer. Tú, en cambio, entrabas en la tercera y última etapa, pero aún te quedaban años y ganas de vivir y reír, y de contar tantas y tantas historias, emociones, nostalgias, y también amores y odios, porque tú eras así, un torbellino de vitalidad y pasión. Esa pasión que ponías en defender tu derecho a ser la única alumna de Falla, o a desbordarte en cualquier relato que tuviera que ver con tu familia, tu infancia o el exilio. Sentados oyéndote interpretar al piano o ante la mesa camilla, pero siempre con una taza de té, porque ya sabes, yo soy teófila. Yo escuchaba extasiada, a veces repetidas una y otra vez, 1000 anécdotas de personajes que para mí eran mitos históricos, pero que tú adornabas con tu pasión y los humanizabas tanto que parecía que estaban entre nosotros. García Lorca, Falla, eran como de la familia. Tu pasión era contagiosa, pero ahí estaba Jesús, el ser más ecuánime, honesto y puro que he conocido. Nunca ni una pizca de resentimiento, ni una crítica ácida hacia nadie. Con su mesura te hacía bajar el diapasón de tu vehemencia y acababas acatándolo, sin mucho convencimiento, porque él era el mejor hombre del mundo. Le querías, le adorabas tanto que cuando enfermó y presentiste su final, simplemente no lo aceptaste. Te envolvió su silencio y dejaste de pensar y de preocuparte por él. Hubieras querido morir, pero al no ser posible, ocurrió algo sorprendente. Jesús no existió, nunca estuviste casada y tus recuerdos se ocultaron en un terrible paréntesis de 60 años. Así de grande era tu amor y así de grande tu dolor. Yo tuve la suerte de acompañarte y de quererte aún más en esos 10 años que le sobreviviste, pero no dejaste de ser tú, con tus brumas y claros, a ratos como una niña y acto seguido con tu energía de siempre. ¿Demencia senil? Yo creo que simplemente eran demasiados recuerdos, demasiadas ausencias. He sido muy afortunada conociéndoos, pero lo que más me ha llenado de satisfacción y gratitud es que casi hasta última hora me reconocieras y me dedicaras tanta emoción y tanto cariño. No sabías ya mi nombre, pero no importaba, sabías quién era y me lo hacías saber. Desde donde estés, sé que estarás con tu característica ironía, haciendo, sabe Dios qué comentarios, y moviendo los dedos en un teclado imaginario, como en tus últimas horas, hasta que te dormiste plácidamente, dejándonos el recuerdo de tu enorme personalidad, de tu cariño y tu recuerdo inolvidable. 3 besos, Rosita. Lo de 3 besos supongo que lo sabréis, pero es porque ella daba siempre 3 besos por Stravinsky. Ella fue muy amiga de Stravinsky y de Vera,
Y entonces, como yo era ruso, besaban 3 veces y entonces yo me contagié de ella. Yo siempre, entonces por eso le pongo 3 besos, Rosita. Porque si no parece un poco raro, pero ya está. Yo creo que con eso lo he explicado todo, no hace falta. Si me queréis preguntar algo, estupendo, pero creo que está todo explicado ya. Muy bien. Sí, de hecho, bueno, Vera Stravinsky es una de las personas que expone en la Galería Diana, en la exposición íntegra de Vera. Yo tengo Stravinsky. 2 acuarelas de Vera, 2 acuarelas de ella, sí. Tenemos 2 acuarelas localizadas para esa exposición. Seguimos. Eso del alemán que Y de Gerso también. Pero él no expone. no expone. No, yo creo que era... se lo regaló a ella. Sí, era la relación de amistad, pero él no llegó a exponer. O al menos no hemos... Un artista maravilloso. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que ella vendía también bisutería y cosas en la Sí. galería. Una pequeña joyería o algo. tenía una Sí, ella hacía cosas, las Sí, hacía las ella. hacía ella. Yo tengo un collar que está hecho con piedras de arqueología mexicana y lo montaba ella, y ese collar yo para mí es un tesoro porque son piedrecitas verdes que las ensartaba ella y esas cosas las vendía. Enlazado con esto, me acabas de abrir el camino. Hemos tenido la suerte de entrevistar también a otro nombre muy destacado, pero en el ámbito de la música en México, que también es familia de exilio, es un compositor, Julio Estrada. Y Julio Estrada, que es de los compositores más reconocidos en la actualidad en México, y nos preguntaba, especialmente a mí como músico, pero ¿cuál es tu interés con Rosita? Si tú eres músico y estás investigando a esa niña, aunque tenga el vínculo con la pintura, el vínculo con la literatura, pero ¿por qué te interesa Rosita? Y yo, porque era pianista Rosita. Es decir, nos llevó a la sorpresa el descubrimiento de que entre el círculo musical contemporáneo, es decir, Julio Estrada no sé cuántos años tiene, Diego, ¿qué tiene Julio? 60, 70, No, no podría. 60 y poco de... Sí, no, por ahí no. 60 y algo, pongamos, y de una larga trayectoria musical, y él desconocía a la Rosita, pianista. Todo decir, Qué raro que me hace eso. ese legado era uno, Yo creo que no. sí justamente recordaba que Rosita estaba haciendo trabajos manuales, ¿no? Bueno, él decía punto. Además, él lo decía así de un tono bastante despectivo. Es que él tiene. Sí, yo creo que no hacía cosas. Pero bueno. Decía, sí, esta señora que está ahí haciendo punto y tal. Pero sí que esa conexión, ¿no? También se vendía en Diana, se vendía pintura, se vendía en revistas. La revista de la Universidad de México, por ejemplo, se vendía en la Galería Diana. Y vinculado con el catálogo, también tenemos aquí, está escondido, tenemos a Javier Arias Val, que también es familiar, en este caso de... Que se asome, por favor. Reencuentros. Y tenemos a Manuel Rombao, que también hizo el documental de Buddy Guy para la televisión española cuando fue el centenario. Así que ha sido maravilloso que todos... ¿De San Luis Potosí o sin salir? No, bueno, luego no, pero luego Ah, pues sí, claro, fantástico. Tenéis que revisar porque es una señal muy resumida. Los círculos se siguen creando. No sé si por alusiones quieres decir algo. Yo me enteré recién, pero me enteré recién de la relación familiar y que habías trabajado, incluso que tenías algún texto en el catálogo, que habías trabajado, claro. Yo me he enterado un poco después, a través de esa diálogo y de Que hagamos un círculo de daño, sí, toda la cosa. Hay que tener cuidado, vamos a hablar de posiblemente. Nada, vamos, encantado. Somos de familia. Familia lejana. Claro. Bueno, pues nada, encantado de oíros y yo sí conocí a Rosita
conocimos juntos, estuvimos en su cumpleaños 100. Ah, es verdad, que estuviste también. Qué mona estaba, verdad, estaba buenísima. Los últimos años de Rosita, yo lo vi cuando ya estaba ya muy bonita. Sí. Además, un día tuve una conversación con ella muy graciosa porque era yo me preguntaba quién era yo. Yo iba con Raquel, entonces ella decía que ella no le gustaban nada a las mujeres, le gustaban los hombres. Entonces, porque más o menos tenía 18 años, ¿no? En la cabeza, cuando yo la conocí. Sí, pues en esa etapa ella recordaba más el pasado que el presente. Exacto. Entonces, ella coqueteaba conmigo. Y entonces me preguntaba qué hacía, me preguntaba de dónde era, me decía que era compositor, que era de Lugo, etc. Y dije yo, a ver si y no nombraba a Jesús, ¿verdad que no? Yo le decía, soy de Lugo, y me decía, contale que no seas americano. Sí, era tremenda, porque es que era una persona muy espontánea, decía todo tal cual lo sentía, y Jesús era el que le moderaba siempre, siempre. Además, yo me acuerdo muchas veces de ver a Jesús, Rosita, dando porrazos en la mesa, que no digas eso, ¿qué tal? Y ella se quedaba muy así. Pero sí, es que ella era muy divertida, muy alegre, muy divertida. Muy gracioso. Sí. Muy gracioso. Y bueno, yo le llevé un piano de mi instituto. Ya me acuerdo, sí. Y fue para mí una experiencia impresionante porque realmente ella no se acordaba de nada. No lo tocó casi. Sí, pero tocaba cosas muy curiosas. Tocaba música de Kurt Weill, tocaba las músicas que deben estar de moda cuando ella se quedaba, cuando era jovencita. Y entonces ella debió de tocar esas cosas así que era lo que estaba las canciones así, pero le iban los dedos automáticamente. Era algo sorprendente. Bueno, cuando estaba ya en coma, ella estaba haciendo así con los dedos, eso lo pongo en la carta. Ella hacía así, y claro, yo le decía a la enfermera que estaba allí, yo le decía, ¿y qué hace con los dedos? Dice, es un misterio, dice, como si estuviera tocando el piano. Digo, es que ella es pianista, dice, pues no sabemos, pero ella estaba haciendo así con los dedos. ¿Sabe Dios lo que el cerebro le decía? No sé, muy raro, sí. Pero sin embargo, hubo años en que se olvidó de todo. Sí, absolutamente, y además eso que volvió, que regresó, y estaba... A mí también me hacía gracia que en la residencia que estaba preguntaban las auxiliares. Las auxiliares Sí. decían, ¿es cierto lo que cuenta? Yo decía, es verdad que conocía esta vez, es verdad que conocía la verdad, es verdad que no sé qué, sí, es verdad, todo es verdad, todo lo que dices es verdad. Sí. De hecho, Lorca le dedica una pulsera que hacía unas pulseras. Sí, un poema. Sí, que... ¿Cómo se llama esta? La pulsera que le regaló Lorca. Ay, no me acuerdo. Sí, el poema. La corona poética. El poema, yo creí que tú decías ya el poema, sí lo tengo yo, sí. La corona Se poética. hacían unos regalos que dan... Sí, exactamente, sí. Un 8 de abril de no sé qué año, que no quiero recordar, que era mi cumpleaños, Sí, llegó Lorca con Buñuel, con Prados y no sé si era Pepín Bello, Sí, Pepín con una Bello, creo que- bombonera con lo golosa que yo soy. le hizo el dibujito y... Le dedicó el Sí. Sin Es embargo, decir, 8 de abril, hace 3 días que estuvo de cumpleaños. Otro círculo. de su parte como galerista... ¿Puedo ella meter lo una, compartía. ¿puedo meter una cosa? Cuando se inaugura el Museo del Eco, que diseña Matías Gueritz, se inaugura con un ballet contemporáneo dirigido por Walter Nix, una compañía de la época. La coreografía la hace Buñuel. Estas Sí, cosas al hay final. también. Pues sí. No sé, yo creo que eran geniales los dos, cada uno en su estilo. O sea, ella Como era el una tipo, ¿no? persona- Igual, complementario, seguramente. Pero ella tenía un profundo respeto por Jesús, y Jesús decía algo y ella inmediatamente se callaba. Y luego lo que digo ahí es que es verdad, ella decía, bueno, como es el mejor hombre del mundo, pues le tengo que obedecer. Pero ella pues era muy vehemente.
Bueno, tú has dicho que a Franco no se le podía nombrar, ella sabe cómo le llamaba, el asesino. No. Ella decía el asesino y claro, eso a Jesús le irritaba porque Jesús es, pues eso lo que yo he dicho, una persona muy ecuánime, muy, no sé, Jesús no le gustaba esa forma de hablar, pero los dos se complementaban, yo creo. Pues seguiremos reconstruyendo. Pues muchas felicidades, y muchas felicidades por la exposición. No, muchas gracias por todo aquí, muchísimas gracias, porque ha sido muy emocionante. Gracias a todos. El testimonio ha sido muy emocionante. Siguerit era el de la arquitectura emocional, ¿no? Pues Sí. nos ha... Su concepto de la arquitectura concepto emocional. nos ha aquí imbuido a todos en la emoción. O sea, No sé si alguien quiere preguntar algo, comentar algo. Yo más que una pregunta, una reflexión en común que yo creo que nos vendrá bien después de haber visto todo esto tan emocional. Todos, por poco que hagamos, ¿no?, podemos llegar a preguntarnos en algún momento si verdaderamente la cultura significa, si hay alguna influencia con lo que hacemos en la sociedad. Si pensamos en la sociedad que yo viví después del franquismo, hasta los 27 años, lo que fue el corte generacional a partir del momento, la descalcificación de la vida española, la tristeza, la pobreza, la falta de sangre, de energía, de alegría, y que toda esa savia tan bonita de la generación del 27 que se esparció de repente hacia bastantes partes del mundo, en estos momentos se está haciendo algo precioso, que es recuperar y devolvernos esa línea, volver a colocarnos como cosía mi tía Ariña, que era capaz de hacer unos cosidos que llegaban a reconstruir la tela, ¿no? Llegar a imbricar de nuevo nuestra memoria, todo ese espacio de vacío que nos quedó, de falta de cultura, de tristeza, de hombres pobres, bajitos, pequeños, casposos, en fin, toda esa tristeza, el volver a recuperar todo eso, volver a colocar todas esas piedras en el camino para que volvamos a tener no ese bache, sino volver a recuperar lo que era nuestra vida cultural en ese momento y volver a llegar a pegar el hilo de ahí hasta aquí, ¿no? Que hagáis ese tejido de Ariana, ¿no? Y os lo agradecemos. cambiaremos lo de borrador por un timbre. Gracias por el timbre de nuestro proyecto, gracias a tu aportación, Marta. Muchas gracias.